Dios te bendiga, amado hermano, en esta mañana. Que la paz de Dios, la salud, la prosperidad y la armonía reinen en tu hogar. Hoy vamos a iniciar la enseñanza o el estudio sobre los deberes hacia los demás como cristianos, los deberes que tenemos hacia los demás. Vamos a ver vamos a hablar sobre el subtema ayude a otro. Para eso vamos a estar leyendo en Romanos 15, 1 hasta el 6. Dice así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que le vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánime a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. De manera de introducción, amado hermano, debemos decir que la actitud que tengan los creyentes los unos con los otros puede afectar el punto de vista de lo de afuera con respecto a la iglesia. No hay cosa más dañina para el testimonio de esta que el hecho de que los incrédulos condenen la conducta de sus miembros. Pablo fue muy celoso de la reputación de la iglesia, por lo cual insistió en que los creyentes vivieran de tal manera que no provocaran la censura de los pecadores. Hay mucho de verdad en aquel refrán que dice: obras son amores, que no buenas razones. Los creyentes deben hacer más que solo decir que aman a otros. Deben demostrarlo con sus hechos. No es que yo te amo, no es que hay que demostrarlo con los hechos, con las acciones. Según Primera de Juan 3:17 al 18. Podemos compartir el amor de Cristo que se extiende de una manera especial por medio de la iglesia, amado hermano. En cierto sentido, la primera parte, pasemos a lo que leímos, en cierto sentido, la primera parte del capítulo 15 es la conclusión de las instrucciones que ha dado Pablo en el capítulo anterior, capítulo 14, tocante a los débiles en la fe. Aquí hay un resumen de las actitudes y hechos que deben caracterizar a los creyentes. El apóstol insiste en la verdadera relación que debe existir entre los creyentes fuertes y los creyentes débiles, amplificando la regla del amor cristiano que menciona en Romanos 12, 9 y Romanos 14, 21. Para él, amor es una palabra de acción. Si una persona habla verdaderamente a Dios, lo mostrará por la manera que vive. Ahora la pregunta sería, amado hermano, ¿por qué el amor a Dios está tan íntimamente relacionado con las obligaciones que uno tiene con otros? En el versículo 1, el término debemos que leímos de Romanos 15
es semejante a la palabra que en Romano 1:14 se ha traducido por deudor. Por tanto, pero Pablo tiene un gran sentido de obligación con todos los hombres. El uso del término debemos por parte del apóstol indica una fuerte relación entre las obligaciones humanas y la experiencia de la salvación. Pablo presenta a Cristo como el ejemplo que debemos imitar. Así como Jesús dio el ejemplo de llevar su cruz hasta el Calvario, los creyentes deben llevar o soportar con paciencia las debilidades de los demás. Esta consideración que los miembros del cuerpo de Cristo deben tener los unos con los otros no es una simple tolerancia carente de propósito. El crecimiento cristiano se llevará a cabo con más rapidez en un ambiente de amor que en uno de crítica. Cristo decidió voluntariamente soportar los reproches de los hombres contra Dios, aun cuando ello le significara la muerte en la cruz, según Filipenses 2, 7 y 8. De la misma manera, nosotros como cristianos debemos tratar de agradar a nuestros hermanos en la fe, aun cuando ello significa sacrificar nuestro derecho para que un miembro más débil tenga un mayor conocimiento de Cristo. Jesús no vivió para agradarse a sí mismo, ni para insistir en sus derechos. Al contrario, Él puso la voluntad de Dios primero, a fin de darnos un ejemplo para que lo sigamos. Quizá Pablo reconoce lo difícil que es para algunos vivir la vida de Cristo. Por eso lo anima y exhorta tocante a lo que Dios puede hacer por ellos. No es una coincidencia que la oración siga tan cerca sus palabras referente a las Escrituras. En el Nuevo Testamento, la palabra de Dios, la oración, muchas veces se ven juntas. Cuanto más nos relacionamos con la palabra de Dios, más eficaz será la transformación de nuestra vida y carácter. Pablo va al origen de la Escritura. Las palabras griegas que en el versículo 4 se han traducido por paciencia y consolación son idénticas a las que se han traducido por paciencia y consolación en el versículo 5. La palabra inspirada de Dios para traer paciencia y consolación, porque proviene de Él. La paciencia que da Dios no es la paciencia que no hace nada. Más bien, es la que puede soportar todo bajo cualquier circunstancia. Esta clase de paciencia no solo puede aceptar las cosas, sino que también puede cambiar las piedras de tropiezo en piedras de escalón. Con relación a Cristo, la paciencia es resistencia activa y no resignación pasiva.
Pablo ruega porque el Dios que da resistencia y ánimo le des a los santos de Roma un espíritu de unidad. Esta es una de las cosas indispensables para la fe cristiana. Ahora la pregunta sería, amado hermano, el ser de un mismo sentir significa que todos deben pensar de la misma manera. El mismo sentir que deben mostrar los creyentes se basa en el ejemplo de Cristo. Pablo exhorta a sus lectores a mantener una disposición cristiana en todas las cosas. En el capítulo 14 ya ha mostrado que hay diferencia de opinión sobre ciertas cosas, pero a pesar de sus diferencias, los cristianos de Roma deben dirigirse en un mismo sentido, a la misma meta. Esto tendrá por resultado la restauración de la armonía que se ha interrumpido. La frase un mismo sentir es la misma palabra que se traduce por unánimes en Hechos 2:1. Así como una orquesta está en armonía cuando todos los instrumentos están afinados, así también la iglesia debe mostrar la unanimidad cristiana al mundo. Dios te bendiga, Dios te guarde, amado hermano, que la paz de Dios sea contigo, con tus familiares y con todo tu relativo. Esta ha sido la primera parte del tema deberes hacia los demás, los deberes hacia los demás. Hemos visto la parte titulada ayude a otro. Siempre que tengamos, como dice el apóstol en otra parte, oportunidad, ayudemos a los hermanos de la fe. Siempre que tengamos oportunidad, debemos ayudar a los hermanos de la fe, extender la ayuda, darle, hacer la obra de caridad. Y dice, y mayormente a los hermanos de la fe. Pero esto no significa que no ayudemos a otros. Debemos ayudar a nuestro prójimo en todo lo que podemos, en todo lo que esté a nuestro alcance. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, que la paz, la salud, la prosperidad y la armonía reinen en tu hogar. Así que si tú estás ahí, amado amigo, es porque Dios tiene una cita divina contigo. Recuerda que del oír viene la fe y de la fe la salvación. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si deseas aceptar a Jesucristo como tu único y eficiente Salvador, hoy es el día aceptable. Levanta tu mano ahí mismo y repite esta corta oración conmigo. Señor del cielo y de la tierra, en este momento te acepto como mi único y eficiente Salvador. Perdona mi pecado, borra mis rebeliones, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Si has hecho esta corta oración, te pido que pase a una iglesia más cercana a tu hogar y te congregue en ese lugar. Una iglesia que se predique un evangelio cristocéntrico, un evangelio que esté basado en la Sagrada Escritura. Así que también no podemos cerrar sin antes orar por ti. Si estás enfermo, pon tu mano en tu parte afectada y oraremos por ti. Señor del cielo y de la tierra, en este momento te pido por ese amigo, esa amiga, ese hermano, esa hermana que están a través de las redes sociales. Padre, que tal vez están enfermos, no sabemos de qué. Puede ser que tal vez del cáncer, del SIDA, de la presión arterial, del COVID-19 que anda por ahí, de la varicela del mono o cualquier enfermedad, enfermedades estomacales, intestinales, de la boca, de los dientes, de los ojos, de los oídos, de las venas, Padre, cualquier enfermedad, te rogamos, Dios, que tú envíes un ejército de ángeles
y tú vayas pasando tu mano sanadora sobre cada uno de mis hermanos y mis amigos, en el nombre de Jesús y por el poder de tu palabra. Señor, que tú lo dejes sano en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Ha sido el hermano Félix Abreu, hoy con la primera parte de la enseñanza o estudio, deberes, los deberes, nuestros deberes hacia los demás. Los deberes hacia los demás. Dios te bendiga y que tenga un feliz resto del día.